A lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha acumulado no solo poder espiritual, sino también secretos tan oscuros que han sido silenciados por siglos. En este video, te revelaré 17 hechos perturbadores que ponen en jaque la imagen sagrada del Vaticano. Cada uno de estos datos tiene el poder de hacerte cuestionar todo lo que creías saber sobre la fe, el poder y la verdad. Ponte cómodo, pero mantente alerta. Comenzamos. El banquero de Dios y su muerte colgando del misterio. En 1982, el cuerpo de Roberto Calvi apareció colgado del puente Blackfriars en Londres, con ladrillos en los bolsillos y miles de dólares en efectivo. Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, tenía fuertes vínculos con el Banco del Vaticano. ¿Su crimen? Saber demasiado. Calvi manejaba fondos del Vaticano, pero también lavaba dinero de la mafia y de la logia masónica P2. Su muerte fue declarada asesinato, pero el Vaticano negó toda implicación. La policía descubrió irregularidades bancarias, cuentas fantasmas y conexiones con el crimen organizado. Calvi fue apodado el banquero de Dios, pero terminó como mártir del silencio. Su muerte sigue sin resolverse y representa uno de los mayores escándalos financieros religiosos del siglo XX. ¿Protegía secretos que podían destruir al Vaticano? Nadie lo sabrá, al menos no oficialmente. El tercer secreto de Fátima. La profecía que el Vaticano escondió. En 1917, 3 niños afirmaron haber visto a la Virgen María en Fátima, Portugal. Recibieron 3 mensajes proféticos. Los 2 primeros fueron revelados pronto. Visiones del infierno y una predicción de la Segunda Guerra Mundial. Pero el tercer secreto fue retenido durante más de 80 años. ¿Por qué tanto misterio? En el año 2000, el Vaticano finalmente lo publicó. Supuestamente, una visión del atentado contra Juan Pablo II. Pero muchos teólogos y estudiosos lo dudan. Testimonios filtrados dicen que el mensaje hablaba de corrupción en el clero, apostasía dentro del Vaticano y un posible cisma. Algunos aseguran que se refería al fin de la Iglesia tal como la conocemos. ¿Se censuró una advertencia divina o se escondió una verdad demasiado peligrosa? La Inquisición. Siglos de terror bendecido por la fe. Durante más de 600 años, la Inquisición fue el brazo ejecutor de la Iglesia Católica para eliminar herejes, brujas, científicos y cualquiera que pensara diferente. Nacida oficialmente en el siglo XII, se expandió por Europa con una crueldad sistemática. Se autorizaban torturas para arrancar confesiones, como el potro, el aplastapulgares o la pera oral, un artefacto que destrozaba internamente la boca. Personas eran quemadas vivas en plazas públicas, mientras los inquisidores proclamaban que salvaban sus almas. Uno de los casos más famosos fue el de Galileo Galilei, forzado a retractarse por afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol. ¿Su crimen? Pensar distinto. La Inquisición no fue solo una herramienta de fe, sino de control político. Reyes y papas la utilizaron para aplastar disidencias y reforzar su poder. Se estima que decenas de miles de personas murieron en su nombre. Hoy, el Vaticano reconoce algunos excesos, pero nunca ha pedido perdón formal completo. La maquinaria de terror operó con el sello del Santo Oficio y bajo las órdenes del Papa. Encubrimiento global de abusos. El crimen silencioso de la Iglesia. Durante décadas, la Iglesia Católica encubrió de forma sistemática miles de casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en todo el mundo. El escándalo estalló públicamente en Boston en 2002, cuando investigaciones periodísticas revelaron que altos mandos eclesiásticos protegían a curas pederastas. El cardenal Bernard Law, en lugar de enfrentar cargos judiciales, fue transferido al Vaticano, donde vivió el resto de su vida en impunidad. Pero Boston fue solo la punta del iceberg. En países como Irlanda, Alemania, México, Chile y Australia, informes revelaron redes de encubrimiento institucional. Pruebas destruidas, víctimas silenciadas con dinero y confesiones ignoradas. Se estima que más de 300.000 menores fueron víctimas, según reportes oficiales. El Vaticano pidió perdón públicamente, pero nunca entregó a los culpables a la justicia civil. La estructura eclesiástica, que debía proteger a los más vulnerables, fue utilizada para preservar la imagen de la institución a toda costa. ¿Cuántos niños más sufrieron en nombre del silencio?
¿Y cuántos siguen callando por miedo o vergüenza? El archivo secreto del Vaticano, el laberinto de los secretos prohibidos. Debajo del Vaticano se extiende una red subterránea de más de 85 kilómetros de estanterías repletas de documentos históricos, cartas, edictos papales y, quizá mucho más. El llamado Archivo Secreto del Vaticano, hoy renombrado Archivos Apostólicos, contiene textos desde el siglo VIII. El acceso está fuertemente restringido. Ni siquiera los cardenales pueden explorarlo libremente. Solo un puñado de académicos seleccionados puede ingresar con permisos especiales, y se les limita a revisar solo 3 documentos por día, elegidos previamente de catálogos escritos en latín. Se especula que allí se ocultan evangelios apócrifos, pruebas de contacto con civilizaciones perdidas, registros sobre la vida oculta de Jesús, e incluso información sobre tecnologías antiguas o artefactos sagrados como el Arca de la Alianza. También existen rumores sobre correspondencias entre el Vaticano y líderes políticos durante guerras y dictaduras. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué verdades serían demasiado peligrosas para el mundo moderno? Tal vez, lo que oculta el Vaticano no es herejía, sino poder. Exorcismos, rituales secretos y el lado oscuro del Vaticano. El cine ha convertido los exorcismos en puro espectáculo, pero lo que muchos no saben es que el Vaticano tiene desde 1999 una división oficial de exorcistas. En realidad, los exorcismos son mucho más antiguos y han sido documentados por siglos, con rituales que mezclan oración, psicología y, en algunos casos, violencia física. El caso de Anneliese Michel, joven alemana cuya historia inspiró El exorcismo de Emily Rose, fue respaldado por la Iglesia y avalado por exorcistas formados por el Vaticano. Algunos de estos rituales fueron grabados y resultan profundamente perturbadores. Gruñidos inhumanos, voces múltiples saliendo de una sola garganta y cuerpos retorciéndose con fuerza sobrehumana. El exorcista oficial del Vaticano, Gabriele Amort, afirmó antes de morir que había visto casos que no podían explicarse con ciencia ni lógica. Además, advirtió que dentro del propio Vaticano existía una lucha contra el mal y que algunos sacerdotes practicaban rituales oscuros. ¿Son los exorcismos un intento por combatir fuerzas reales? ¿O el disfraz místico de algo mucho más siniestro? La logia masónica, P2 y la muerte del Papa que quiso limpiar la Iglesia. En 1978, Albino Luciani fue elegido Papa bajo el nombre de Juan Pablo I. Prometía reformas profundas, limpieza del Banco del Vaticano, transparencia financiera y una revisión de los altos cargos corruptos. Pero solo 33 días después, fue hallado muerto en su cama, sin autopsia, sin explicación clara. Algunos informes aseguran que el Papa tenía en su escritorio una lista de obispos y cardenales afiliados a la logia masónica, P2, una organización secreta con miembros en el ejército, la política y el Vaticano. La P2 estaba vinculada con escándalos de corrupción, tráfico de armas y asesinatos políticos. El periodista David Jalop, en su libro In God's Name, sugiere que el Papa fue envenenado por los mismos a quienes intentaba destituir. ¿Murió de causas naturales? ¿O lo silenciaron antes de que hablara? Lo cierto es que su sucesor, Juan Pablo II, nunca tocó los temas que él había querido reformar, y los vínculos entre la Iglesia y la logia quedaron enterrados, junto con la verdad. Pactos con regímenes totalitarios, el silencio que compró poder. En 1933, la Iglesia Católica firmó un acuerdo histórico con Adolf Hitler, el Reichskonkordat. Este concordato aseguraba libertad religiosa en Alemania, pero también comprometía al clero a mantenerse fuera de la política. A cambio, el Vaticano obtenía reconocimiento y privilegios. ¿El precio? El silencio ante uno de los regímenes más atroces de la historia. Durante años, mientras el nazismo se expandía, la Iglesia evitó condenas directas. Y no fue el único caso. En Italia, el Vaticano negoció con Mussolini a cambio del reconocimiento del Estado Vaticano y beneficios económicos. Años después, mantendría pactos similares con dictaduras en América Latina, como la de Franco en España o Pinochet en Chile. En todos los casos, la Iglesia mantuvo su influencia, a costa de callar frente a la represión, torturas y asesinatos. ¿Fue estrategia de supervivencia institucional o complicidad directa? Lo cierto es que, en momentos clave de la historia,
el Vaticano prefirió mirar hacia otro lado para proteger su estructura. La neutralidad, en estos casos, se tiñó de sangre. Evangelios prohibidos. Las voces silenciadas por el dogma. La Biblia que conocemos no siempre fue así. A lo largo de los siglos, decenas de evangelios y textos considerados heréticos fueron excluidos deliberadamente por la Iglesia. Escritos como el Evangelio de Tomás, el de Judas o el de María Magdalena, ofrecen visiones completamente diferentes de Jesús y su mensaje. Algunos plantean que Jesús no murió en la cruz, que tenía una relación cercana con María Magdalena, o que el reino de Dios está dentro de cada uno, sin necesidad de una jerarquía eclesiástica. Estos textos fueron rechazados por los concilios eclesiásticos entre los siglos III y IV, que definieron qué debía creer la cristiandad. ¿El motivo? Contradecían el poder centralizado de la Iglesia, cuestionaban el celibato, la existencia del infierno o incluso el rol exclusivo del hombre en el sacerdocio. Muchos fueron quemados o enterrados. No fue sino hasta 1945, con el hallazgo de los manuscritos de Nag Hammadi en Egipto, que el mundo volvió a saber de ellos. ¿Qué más ha sido eliminado? ¿Y por qué la verdad debe ser seleccionada? Juan Pablo I, el Papa de 33 días que sabía demasiado, Albino Luciani, el Papa de la Sonrisa, fue elegido en 1978 como un símbolo de renovación. Pero su pontificado duró apenas 33 días. Fue hallado muerto en la madrugada del 29 de septiembre, sin testigos, sin autopsia y con versiones contradictorias sobre quién encontró su cuerpo. Luciani había empezado a investigar los manejos turbios del Banco del Vaticano, las conexiones con la logia masónica P2 y las finanzas oscuras que ligaban a altos cardenales con redes criminales. Según el periodista David Jalop, en su libro In God's Name, el Papa tenía una lista de clérigos que planeaba destituir. En esa lista figuraban nombres poderosos. El Vaticano declaró que murió de un infarto, pero nunca permitió una investigación formal. La rapidez con la que fue embalsamado, sin siquiera dejar tiempo para que sus familiares lo vieran, alimentó las teorías de envenenamiento. ¿Fue su deseo de limpiar la Iglesia lo que le costó la vida? La sombra de esa muerte sigue proyectándose en los pasillos del poder vaticano. Experimentos con niños. Ciencia sin ética en nombre de Dios. En orfanatos dirigidos por órdenes religiosas en Irlanda, Canadá y España, se cometieron actos que hoy serían considerados crímenes contra la humanidad. Entre los años 1930 y 1970, miles de niños fueron sometidos a experimentos médicos sin su consentimiento. En Irlanda, instituciones católicas permitieron que farmacéuticas realizaran ensayos de vacunas en menores abandonados, muchos de los cuales enfermaron gravemente. En Canadá, se documentaron pruebas de desnutrición en niños indígenas, internados en escuelas religiosas forzadas, como parte de una política de asimilación cultural. En España, durante el franquismo, monjas y sacerdotes robaron bebés de mujeres republicanas o pobres, falsificando sus certificados de nacimiento y muerte para entregarlos a familias adineradas. La mayoría de las madres jamás volvió a ver a sus hijos. Todo esto ocurrió con el respaldo o el silencio de la Iglesia. Los responsables nunca enfrentaron cargos. Las víctimas, en su mayoría, solo recibieron disculpas tardías. ¿Qué puede justificar semejante crueldad en nombre de la fe? Martial Maciel, el depredador protegido por el Vaticano. Martial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, fue por décadas el rostro del catolicismo conservador en América Latina. Pero detrás del carisma y la devoción, escondía una doble vida monstruosa. Fue acusado desde los años 50 de abusar sexualmente de seminaristas, algunos de ellos menores de edad. También tuvo al menos 3 hijos en secreto, a quienes, según investigaciones, también abusó. Usaba diferentes identidades, viajaba en jets privados y manipulaba a sus seguidores con un poder casi sectario. ¿Cómo logró salirse con la suya? Gracias a su estrecha relación con altos cargos del Vaticano. Incluso Juan Pablo II lo elogió públicamente como guía eficaz de la juventud. Las denuncias eran ignoradas o suprimidas. Solo en 2006, bajo el papado de Benedicto XVI, se le retiró del ministerio público, pero nunca fue expulsado de la Iglesia ni juzgado. Maciel murió en 2008 sin enfrentar la justicia. ¿Cuántos Maciel existen aún dentro del clero? ¿Y cuántos fueron encubiertos por la maquinaria eclesiástica?
El caso dejó una mancha indeleble en la credibilidad moral del Vaticano. Ritos satánicos dentro del clero. La denuncia de un exorcista. Puede parecer argumento de ficción, pero fue denunciado desde dentro. El exorcista Gabriele Amort, quien realizó más de 70.000 exorcismos según el Vaticano, aseguró poco antes de morir que en el corazón del clero se realizaban rituales satánicos. No hablaba de herejías simbólicas, sino de misas negras, sacrificios de animales y blasfemias rituales llevadas a cabo por altos cargos eclesiásticos. Amort dijo textualmente: "El diablo está en el Vaticano". Sus palabras no fueron tomadas a la ligera. Otros sacerdotes, como el jesuita Malachi Martin, publicaron novelas basadas en hechos reales, donde relataban con detalle estos rituales oscuros celebrados en capillas privadas del Vaticano. Libros como Windswept House describen escenas en las que se consagraban hostias al diablo y se profanaban imágenes sagradas. ¿Son exageraciones? ¿O pistas de una corrupción espiritual profunda? La falta de investigación interna y el silencio institucional solo alimentan las sospechas. Tal vez el mal no solo ataca desde fuera, sino que ha hecho nido en el centro mismo de la fe. El índice de libros prohibidos, cuando pensar era pecado. Durante más de 400 años, la Iglesia Católica mantuvo una lista negra oficial, el Index Librorum Prohibitorum. Desde 1559 hasta su abolición en 1966, este índice censuraba obras consideradas peligrosas para la fe. Galileo, Descartes, Voltaire, Rousseau y hasta libros científicos fueron vetados por promover ideas contrarias al dogma. En muchos casos, poseer o leer estos libros era pecado mortal y podía llevar a la excomunión o al castigo. Pero la censura no se limitaba a los autores. Incluso la Biblia fue restringida. Traducirla o leerla sin autorización era prohibido, para evitar interpretaciones heréticas. Se buscaba controlar no solo la espiritualidad de las personas, sino también su capacidad de pensar críticamente. Esta represión intelectual moldeó por siglos el pensamiento europeo y atrasó avances científicos y filosóficos. La Iglesia, que debía iluminar con conocimiento, prefirió oscurecer con silencio. ¿Cuánto más habríamos avanzado si el conocimiento no hubiera sido acallado por la fe? Opus Dei. Devoción, poder y manipulación psicológica. El Opus Dei, una de las organizaciones más influyentes dentro de la Iglesia Católica, ha sido por años objeto de fascinación y controversia. Fundado en 1928 por José María Escrivá, su objetivo declarado es santificar el trabajo diario. Pero detrás de esa fachada de disciplina y fe, muchos exmiembros han denunciado prácticas inquietantes. En España, su poder se multiplicó durante la dictadura de Franco. Muchos ministros del régimen eran miembros del Opus. Se le acusa de crear redes de control ideológico en universidades, medios de comunicación y estructuras de gobierno. A nivel interno, algunos testimonios describen métodos de aislamiento, vigilancia, confesiones forzadas y castigos físicos como el silicio, un dispositivo de metal que se clava en la piel como penitencia. Además, la estructura jerárquica impide que los miembros cuestionen decisiones o salgan fácilmente del grupo. ¿Es el Opus Dei una fuerza espiritual o una maquinaria de control? Su cercanía al poder y su secretismo lo mantienen como uno de los brazos más influyentes y temidos del Vaticano moderno. Las cruzadas. Fe armada y genocidio santificado. Durante siglos, las cruzadas fueron presentadas como guerras sagradas para recuperar Tierra Santa. Pero la realidad fue mucho más sangrienta. Entre los siglos XI y XIII, miles de soldados convencidos por el Papa de que obtendrían perdón total de sus pecados, marcharon hacia Medio Oriente para enfrentar a musulmanes y a cualquiera que consideraran infiel. El resultado fue una serie de masacres indiscriminadas. Comunidades judías enteras fueron exterminadas, mujeres violadas, niños asesinados. En la Cuarta Cruzada, los cruzados ni siquiera llegaron a Jerusalén. Saquearon Constantinopla, una ciudad cristiana. Y no olvidemos las cruzadas internas. En Francia, contra los cátaros, la orden papal fue clara: mátenlos a todos. Dios reconocerá a los suyos. La cruz se convirtió en espada, y la fe en justificación para el exterminio. Hoy, muchos historiadores coinciden en que las cruzadas fueron más una expansión política y económica que un llamado espiritual.
¿Puede algo ser sagrado si se derrama tanta sangre en su nombre? La Iglesia Católica ha sido protagonista de momentos grandiosos, pero también de episodios oscuros que han marcado la historia con dolor, silencio y misterio. Hoy solo hemos tocado la superficie, porque el conocimiento también es una forma de liberación. Si este video te hizo pensar, deja tu like, compártelo y suscríbete para más contenido que revela lo que otros callan. Activa la campanita para no perderte los próximos secretos del poder, la historia y la verdad. Nos vemos en el siguiente video.